¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a un tutorial de Foami Suite 2. El día de hoy vamos a realizar un bonito cuaderno con un aplique de cupcake. Espero que este tutorial sea de tu agrado, así que vamos a comenzar. Para este trabajo vamos a necesitar un cuaderno y vamos a necesitar cartulina blanca y algún papel o cartulina decorada que tengas. Decidí hacer este tipo de cuadernos porque son más accesibles, y si muchos de ustedes no tienen la máquina para encuadernar este tipo de cuadernos que tienen los agujeritos cuadrados y las pastas un poco más gruesas, entonces opté por un cuaderno que podemos encontrar en cualquier lado y que podemos hacerlo con materiales que tengamos en casa y que de igual forma quedan súper bonitos. Nada más para mostrarles un poquito, pues miren, esta era una exactamente igual y así queda por dentro, queda mucho más bonito. Entonces vamos a comenzar. Lo que yo hice fue sacar primero el espiral con unas pinzas, enderecé este alambrito de aquí lo más derecho posible y comencé, ya al estar derechito, comencé a darle de vueltas y a sacar el espiral. Una vez hecho esto, voy a utilizar papel decorado, el que ustedes quieran, o papel liso, igual no tiene que ser, es cartulina, chicas. Esto es cartulina de la más delgadita, no tienen tampoco que comprar cartulina muy gruesa ni nada por el estilo. Entonces yo voy a usar este papel de petalitos y lo voy a voltear. Voy a tomar la pasta de mi cuaderno o la portada y lo que voy a hacer es que voy a utilizar pegamento de barra, de este que utilizan los niños en la escuela. Y lo voy a centrar en mi papel. Voy a utilizar una herramienta que tenga punta. Voy a agujerar, hacer una marquita aquí para poder, a la hora de perforar, ver en dónde están los agujeritos. Vamos a hacer un cortecito aquí como en diagonal, dejando 1 milímetro, 2 milímetros. Y luego al revés me va a quedar una esquina así. Ahora voy a hacerlo con todas las esquinas. Para pegar esta parte también voy a utilizar el mismo pegamento, pero también voy a adherir un poquito de pegamento líquido para que nos quede mucho más fuerte y pegue mejor, no se nos vaya a despegar. Voy a colocar una hoja de papel debajo para no manchar. ...20,3 centímetros. La corté entonces aproximadamente de 19,3 y en esta parte mide 13, entonces la corté de 12 para que me quede medio centímetro de cada lado, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer esto un ladito, voy a colocar si por alguna de las cosas tocaron el pegamento y se les manchó un poquito como a mí, lo dejan que seque bien y después con una goma pueden pasarle muy suavecito y se quita. Ahora aquí ya tengo yo todos los puntitos marcados por donde voy a perforar. Aquí, chicas, es importante que si no tienen una perforadora, déjenme les muestro que por lo regular las perforadoras todas son de un solo tamaño, pero esta, por ejemplo, es muy grande. Es muy grande, entonces yo tengo esta otra que tiene para perforar de 2 tamaños diferentes y tiene un tamaño que se ajusta exactamente al tamaño de los orificios que tiene mi cuaderno. Voy a utilizar esta
Pero en caso, chicas, de que ustedes no tengan una perforadora más pequeñita que se ajuste al tamaño de los orificios, pueden tomar una herramienta que tenga punta como esta o una aguja de esas de tejer largas, y con esa pueden tomar y pueden introducirla en el primer agujerito y ya les va a quedar el orificio como es. Y me voy a ir guiando con todos esos orificios que fui marcando. Voy a agujerar todo y ahorita regresamos para terminar nuestro cuaderno. Ya había comenzado a grabar, pero me di cuenta que el micrófono estaba apagado. Entonces, ahora voy a repetirles lo que ya les había dicho hace un ratito, que por cierto no se escuchaba nada. Vamos a sobreponer nuestro cupcake, todas las piezas. Entonces, vamos a colocar el color azul y con un lápiz muy suavemente vamos a marcar donde lo pusimos. Enseguida vamos a colocar, perdón, nuestro color amarillo y vamos a marcar igual con un lápiz suavecito, chicas, para que no se marque tanto. Ahora el color blanco y de igual manera marcamos, y al final vamos a colocar la cerecita y también vamos a marcar con el lápiz. Voy a comenzar a difuminar con mi color magenta por la primera línea que marcamos, y después del centro hacia mi derecha voy a comenzar a difuminar por el lado derecho. Después que haya terminado esa parte del centro hacia mi lado izquierdo, me lo voy a girar y voy a comenzar a difuminar por este lado también, que sería mi lado derecho al girarlo, ¿sí? Entonces voy a acabar de difuminar esto, chicas, y para continuar con lo demás, con los demás colores. Recuerden humedecer muy bien su pincel, descargar exceso de agua. Voy a utilizar, como les comenté, pintura magenta, descargo excesos. Si les queda muy marcado, enjuagan su pincel, quitan excesos de agua y vuelven a pasar para quitar un poquito el exceso de pintura. Ahora voy con la última línea y lo voy a dejar secar, chicas, antes de darle color por todo el contorno, porque esto ya es, la mitad ya está seco, pero algunas partes de acá no. Entonces lo voy a dejar que seque un poquito y déjenme les termino de decir los colores de pintura que vamos a utilizar, porque tampoco se escuchaba. Entonces, para el rosa vamos a utilizar magenta o un fucsia, y para los ojitos vamos a utilizar negro y blanco. También vamos a utilizar magenta para la boquita de color negro. Para la cereza vamos a utilizar un vino de bayas. Si no tienen estos colores, chicas, nada más recuerden que sus colores sean 1 o 2 tonos más arriba, pues para que se noten en el foamy, ¿sí? Para el blanco voy a utilizar azul bebé, es un azul muy clarito. Para el amarillo voy a utilizar amarillo ocre, y para el azul voy a utilizar este que es azul piscina. Pero como les digo, ustedes pueden utilizar los colores que tengan a la mano, no necesariamente tienen que ser los mismos. O igual, si quieren cambiar los colores de su cupcake, pues se les deja su elección, chicas. Voy a cambiar mi pincel, chicas, este es un pincel de 1,5 centímetros, es un poquitito más ancho, pero quiero que mi difuminado en las partes de arriba quede un poquito más amplio. Entonces voy a humedecer y voy a comenzar con el color azul piscina para el color azul, para el foamy color azul. Entonces descargo excesos de agua.
Tomo un poquito. Y voy a comenzar primero por todo el contorno de la línea marcada. Y así nos va a quedar. Ahora voy a terminar de una vez con el difuminado de mi en color fuchsia antes de continuar con los otros colores. Lo voy a dejar secar completamente. Voy a terminar de difuminar los otros colores antes de pintar los ojos. Ahora voy a utilizar amarillo ocre para el siguiente color. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a comenzar por el lado de la línea marcada y enseguida sigo por todo el contorno. Tomo pintura, descargo excesos. Voy a terminar este y enseguida vamos a hacer el azul y la cerecita. Ahora voy a utilizar un poquitito de color café para difuminar el tallito de la cereza. Simplemente le vamos a dar un poquito, un difuminado pequeñito por un lateral, y en la parte que es más anchita le vamos a hacer como un circulito, como un medio circulito más bien. Y vamos a dejar que sequen perfectamente estas piezas mientras voy a dibujar los ojitos y la boquita. Con un lápiz muy finito marqué los ojitos y la boca. Voy a comenzar primero, como ya tengo el color fuchsia aquí, voy a pintar la boquita. La voy a dejar que seque, mientras tanto voy a pintar los ojos en color negro.
Voy a dejar que seque la boquita, le voy a dar una segunda capa, a los ojos no porque cubrió perfectamente, pero la boquita creo que para mí necesita una segunda capa. Y mientras seca voy a ir conectando mi plancha para que caliente. Bien, mi plancha ya está caliente, entonces lo que voy a hacer, lo único que vamos a colocar primero va a ser la cerecita y el tallo. Pues vamos a dejar que calienten. En cuanto veas que se levantan, están listos. Entonces retiro mis dos piececitas. Y ahora vamos a hacer la decoración que lleva aquí encima, que son todos estos sprinkles de colores. Y para ellos vamos a utilizar tiras muy delgaditas de foamy de unos 2 milímetros. Y vamos a empezar a cortar unos rectangulitos, no muy grandes, no muy pequeñitos. Vamos a hacer de los colores que ustedes quieran. Yo aquí, como ven, estoy utilizando amarillo, azul claro, azul un poco más fuerte, verde, color aqua, rosa en 2 tonos. Y chicas, les recomiendo que hagan bastante porque vamos a seguir haciendo apliques kawaii y vamos a necesitar muchos más. Yo aquí tengo ya unos poquitos cortados, pero necesito un poco más para tener para los siguientes videos. Voy a terminar de cortar esto, chicas, y enseguida vamos a comenzar a pegar. Antes de delinear la boquita con color negro, le voy a dar luz a mi cupcake, a esta parte de abajo. Voy a tomar pintura acrílica en color blanco. Este es un pincel redondo. Voy a descargar el exceso en una toallita y voy a comenzar a darle luz en cada franja. Le voy a dar luz al centro de mi cerecita. Y un poco en el tallo. También voy a darle luz al color amarillo y al azul. Al blanco no, pues porque no se le va a notar. Voy a tomar mi pincel delineador y voy a tomar pintura acrílica en color negro para delinear la boca. Y con un pincel angular voy a tomar un poquito de pintura acrílica en color blanco. Descargo excesos de pintura. Y en la parte de la boquita, comenzando en un lateral, le voy a hacer una línea de luz. Antes de colocarlo en la plancha para darle un poquito de volumen, voy a utilizar pegamento instantáneo y voy a colocarle un poquito de pegamento en la parte de arriba. Y con mucho cuidado voy a colocar el color azul. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a colocar aquí pegamento instantáneo para colocar el color amarillo. Ahora el blanco.
Y ahora voy a colocarlo sobre la plancha para darle volumen. También pueden colocar primero las piezas antes de pegarlas, pero yo les recomiendo que lo hagan así, porque como ya marcamos y ustedes saben que con el calor el foamy va a hacerse un poquito más pequeñito, entonces nuestras marcas pueden, la verdad, pueden verse un poco diferentes. Lo voy a quitar y lo voy a colocar aquí un poquito, sosteniéndolo para que me quede parejito. Ahora voy a tomar el tallito de la cereza y se lo voy a pegar, colocando un poquito de pegamento y colocándoselo aquí a un ladito, así de esa forma. Voy a colocar el tallito otra vez sobre la plancha y con mis dedos lo voy a doblar un poquito. Ahora voy a pegar la cerecita. Voy a comenzar a pegar los sprinkles de colores que ya tenemos aquí hechos, pero voy a colocar una gotita de pegamento en un pedacito de foamy y con unas pincitas voy a comenzar a tomarlos. Los voy a poner un poquito de pegamento y voy a empezar, chicas, a pegar indistintamente. Pueden ponerlos en la dirección que quieran, la cantidad que ustedes quieran, y no es necesario que coloquen todo la piececita que tomen dentro del pegamento. Con una parte que se llene de pegamento va a tener suficiente para que se quede adherido. Ahora solamente voy a utilizar pintura acrílica blanca y unos punzones para ponerle unos puntitos de luz en los ojos. Voy a colocar uno por aquí, otro aquí. Voy a utilizar dos tamaños diferentes. Ahora voy a utilizar uno más pequeñito y se lo voy a poner aquí en un lateral. Para terminar, creo que hubiese sido primero, chicas, hay que ponerle su color en sus cachetitos, en esta parte de aquí. Aunque utilizamos color rosa y es bastante fuerte, a la hora de colocar el rubor se le nota bastante bien. O a menos que quieran hacerle como unos ovalitos aquí en color rosa, también pueden hacérselos, pero en lo personal me gustó más así. Ahora voy a traer mi cuaderno porque voy a pegar mi aplique, y para pegarlo voy a utilizar pegamento instantáneo. Se adhiere bastante bien al papel, entonces voy a colocarle por todo el contorno un poquito de pegamento, chicas. Bueno, chicas, pues así es como nos queda terminado nuestro cuaderno. La verdad que queda bastante bonito, bastante lindo, y sobre todo que le dimos un giro
completamente a un cuaderno como estos y nos quedó súper bonito. Y bueno, chicas, es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si te gustaría que hiciéramos este cupcake en un portalápices o también hacer un cupcake para decorar nuestros lápices, déjame en los comentarios, chicas. Comentarios gratis, no cuesta nada y a mí me ayudaría muchísimo. Recuerda también seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Y si realizas alguno de los proyectos y quieres subir tus fotos en redes, te invito a que me etiquetes con el hashtag TeamSweetDolls o con el hashtag ForAmiSweetDolls. No te vayas sin suscribirte si todavía no lo has hecho y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo, que te aseguro que te van a gustar muchísimo. También no te olvides de compartir con tus amigos o amigas para que vean qué bonitas cosas podemos realizar aquí en el canal. Y nos vemos hasta un próximo video, chicas. Bye bye.